Si bien cuando hablamos de las Waffen-SS de inmediato viene a nuestra mente la división Leibstandarte, hubo otra que rivalizó e incluso superó en reconocimientos a la Guardia Pretoriana del Führer. La división Waffen-SS Das Reich fue tal vez la más letal de las 38 divisiones de las SS, formándose de la unión de regimientos de infantería de élite, así como de batallones de zapadores de combate. La división Das Reich luchó en las batallas más feroces de la Segunda Guerra Mundial, cruzando a toda velocidad Francia en la imparable Blitzkrieg de 1940, hasta luchar en los inmensos territorios de la Unión Soviética. La Das Reich fue la única división de las SS que alcanzó los arrabales de Moscú y luchó luego del potente contraataque soviético en las infernales y congelantes batallas defensivas de finales de 1941 y comienzos de 1942. Conoceremos todo esto y mucho más a continuación. El nacimiento de la división Das Reich comenzó por caminos distintos, por decirlo de cierta manera. Los tres regimientos que posteriormente formarían a la división se crearon en tiempos diferentes. El primero de todos, el regimiento Deutschland, se creó en Múnich en el año de 1935. Un año más tarde, en Hamburgo se formaría el segundo regimiento llamado Germania, y en 1938, luego de la anexión de Austria al Reich, se creó el regimiento Der Führer en Viena. Así pues, el núcleo de la división ya existía, pero todavía esta no se formaría. Los dos primeros regimientos lucharían en la campaña polaca. El regimiento Deutschland sería agregado a la división Panzer del general Kempf. Atacarían desde Prusia Oriental. Lucharon con bastante eficacia durante la captura de las fortalezas polacas en la línea Modlin. El regimiento Germania, por su parte, sería enviado al grupo de ejércitos B más al sur. No luchó completamente, sino que este sería fragmentado en varios batallones de asistencia para el ejército. Esta situación se debía a la oposición del alto mando de la Wehrmacht, que veía la creciente expansión de las SS como una amenaza para el ejército alemán. Aún así, Hitler quedó bastante satisfecho con el desempeño de los dos regimientos. Himmler entonces vio la oportunidad de poder seguir expandiendo a sus SS armadas y convenció al líder germano de formar una nueva división. Así pues, en noviembre de 1939 se firmaría la orden para la creación de la División de Operaciones Especiales de las SS. Al mando de esta se encontraría el general Paul Hauser, veterano de la Primera Guerra Mundial y experimentado oficial del ejército. Dejaría el uniforme de la Wehrmacht por el de las SS. La nueva división se formaría con los tres regimientos ya mencionados, además de un nuevo regimiento de artillería y dos batallones de zapadores y comunicaciones. En mayo de 1940 la división sería enviada a la frontera holandesa poco antes de la ofensiva alemana hacia Occidente. La división se adentró en los Países Bajos y contactaron con los paracaidistas alemanes que se habían lanzado poco antes sobre Rotterdam. Sería en medio de estos combates donde el sargento Ludwig Keplinger se convertiría en el primer soldado de los Waffen-SS en recibir la Cruz de Caballero. El regimiento der Führer tuvo su bautizo de fuego avanzando más de 100 kilómetros en un solo día en territorio enemigo y capturando la ciudad de Westerbutt. Posteriormente, junto con el regimiento Deutschland, atacaron la zona de Walcheren, lugar donde había una gran cantidad de fuerzas holandesas. La batalla se cobró decenas de bajas para las SS. Los holandeses contaban con posiciones muy bien preparadas, apoyo de artillería y de sus cañones navales. Ya para finales de mayo, la división avanzó a Calais. En dicho avance libraron duros combates contra fuerzas francesas que intentaban romper el cerco en torno a Dunkerque. Los alemanes rechazaron también los ataques, destruyendo gran cantidad de blindados enemigos y haciendo cientos de prisioneros. Sin embargo, una ofensiva blindada lanzada por los británicos puso en serios apuros a los SS. Solamente la oportuna intervención de sus pares de la división Totenkopf evitaron un desastre mucho mayor. El 1 de junio de 1940, la división es retirada del frente para ser reorganizada para la fase 2 de la ofensiva contra Francia.
En esta etapa, con el ejército francés ya prácticamente colapsado, las SS solamente se dedicaron a tomar ciudad tras ciudad por el sur del país. Orléans, Poitiers, Angoulême, Blois, Cambrai fueron cayendo en su avance. En total se estima que en esta fase final de la ofensiva la división hizo más de 30.000 prisioneros de guerra. En el plazo de julio de 1940 hasta marzo de 1941 ocurrieron cosas interesantes dentro de la división. En primera, tanto la Leibstandarte como esta división de operaciones especiales recibirían por vez primera el apelativo de Waffen-SS. El veterano regimiento Germania por su parte sería retirado para formar de una nueva división de las SS, formada por voluntarios de países como Dinamarca, Noruega y Holanda. Esta nueva división pasaría a llamarse División Viking. ¿Quieres saber más de esta división? Te invito a ver al final de el video que tengo dedicado a esta potente división de las Waffen-SS. Con un regimiento menos, el 11º regimiento de la división SS Totenkopf sería enviado de reemplazo. Oficialmente esta nueva unidad y los regimientos der Führer y Deutschland formarían la segunda división Waffen-SS Reich. Sí lo sé, el nombre de Das Reich llegaría un tiempo después. Para marzo de 1941 serían desplazados a los Balcanes para la próxima campaña ofensiva de la Wehrmacht. Durante la ofensiva alemana sobre los Balcanes, la división Das Reich tuvo un papel crucial durante la toma de Belgrado. El capitán de las SS, Fritz Klingenberg, había alcanzado junto con su compañía las cercanías de la ciudad, pero el río Danubio le impedía un asalto directo. Los puentes habían sido volados y los zapadores de combate se encontraban todavía a mucha distancia para poder construir puentes improvisados. Los soldados encontraron cerca una balsa, cruzaron con el propio Fritz liderando, acompañado por su jefe de pelotón, 2 sargentos y otros 5 soldados. La resistencia encontrada fue apenas mínima y muchos de los altos mandos militares habían dejado la ciudad luego del bombardeo de la Fuerza Aérea Alemana. Con la ayuda del embajador alemán, Fritz logró engañar al alcalde de la ciudad, asegurando que en las afueras esperaban la orden de ataque, miles de tropas y decenas de piezas de artillería. El alcalde, queriendo evitar más daños, aceptó la rendición y sin saberlo entregó la ciudad a un pelotón de apenas 10 soldados. Recién al día siguiente, 13 de abril, Klingenberg recibió refuerzos del resto de su compañía y otro centenar de hombres. Sería condecorado por Hitler con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Este tipo de audaces hazañas elevaron la reputación de la división Das Reich y sus tropas, pero sería en el frente ruso donde esta división necesitaría toda la potencia, ferocidad e inteligencia de sus soldados y oficiales. La división sería enviada a la frontera polaca como parte del grupo de ejército central al mando del mariscal von Bock. El día 22 de junio de 1941, cuando las tropas alemanas atacaron la Unión Soviética, la Das Reich no participó en los combates iniciales. Tendrían que esperar una semana hasta el día 28 de junio para su primera acción en el frente oriental al expulsar a las fuerzas soviéticas de la aldea de Stársica. La división combatió cada vez más adentro del territorio soviético. A comienzos de julio de 1941, siguiendo la ruta de Napoleón hacia Moscú, la división alcanzó las orillas del río Beresina. Los alemanes no habían olvidado la catástrofe de Napoleón y su gran ejército en este lugar cuando en noviembre de 1812 la derrota sufrida en la batalla de Beresina marcó el final de la catastrófica campaña francesa en Rusia. Sin embargo, la Das Reich logró despejar la orilla después de durísimos combates contra las tropas del Ejército Rojo y rápidamente sus granaderos cruzaron el río en medio de los disparos y ataques de artillería enemiga. La Luftwaffe por su parte brindó el apoyo aéreo necesario y en cuestión de horas la orilla oriental también sería despejada. La división con el camino abierto rodeó los pantanos de Pripyat acercándose a Mogilov y tiempo después a Smolensk, la última gran ciudad antes de Moscú y a solo 300 kilómetros de la capital soviética. En esta batalla, que duró más de 60 días con todo y sus posteriores operaciones tanto defensivas como ofensivas, ambos ejércitos sufrieron un número terrible de bajas, cerca de 100.000 hombres para la Wehrmacht y casi medio millón para el Ejército Rojo.
A mediados de agosto, la división, seriamente golpeada por los duros combates en el frente oriental, es relevada temporalmente para un corto periodo de descanso y reequipamiento con la llegada de tropas nuevas. Para septiembre de aquel año, con su flanco sur parcialmente amenazado por una enorme concentración de tropas soviéticas cerca de Kiev, Hitler decide desviar el avance alemán en el frente central y redirigirlo hacia el sur. Así pues, las fuerzas Panzer de Guderian, incluida la división Das Reich, participarían del masivo cerco sobre Kiev. La batalla, que duró cerca de 20 días, se saldó con la captura alemana de más de 650.000 prisioneros de guerra, el mayor cerco de toda la historia militar. Y si quieres saber más a detalle sobre esto, te invito a ver mi video dedicado a la batalla por Kiev. Te saldrá en recomendados al final de este. Ya para octubre de 1941, la división combatió en la ofensiva final alemana sobre Moscú, la Operación Tifón. En esta, mediante un movimiento envolvente de pinza, los ejércitos alemanes cercarían la capital soviética y lucharían por su captura. A comienzos de diciembre de 1941, elementos de avanzada de la división tomaron el barrio periférico de Lenino. Desde ahí podían divisar con sus prismáticos las agujas del Kremlin brillar. La división había llegado al límite de sus fuerzas, pero la cercanía de Moscú, que en aquel entonces para muchos soldados alemanes marcaba el final de la campaña rusa, elevó la moral. Las tropas continuarían avanzando unos escasos kilómetros hasta situarse a apenas 16 kilómetros de la capital soviética, llegando a las líneas del tranvía que llevaban directamente a la Plaza Roja. Pero esto tuvo un terrible costo en bajas. La división disponía apenas del 30% de sus efectivos cuando el Ejército Rojo lanzó su contraofensiva. Los restos de la división sufrieron un terrible castigo y las bajas se dispararon a niveles alarmantes. Por ejemplo, para finales de enero de 1942, el regimiento del Führer no llegaba ni a 200 soldados. En total, la división perdió más de 10.000 hombres en su avance a Moscú. Para marzo de 1942, cuando el frente del este empezó a estabilizarse, se permitió a lo que quedaba de la maltrecha división ser retirada del frente oriental de manera gradual. Así pues, todo el componente llegó a Francia en junio de aquel año para su reconversión a una división de infantería mecanizada. Aparte, cumplieron labores de ocupación en el sur del territorio francés ocupado. La Das Reich lideraría la incursión para capturar la flota francesa luego de los desembarcos aliados en el norte de África en noviembre de aquel año. Las tropas de las SS derribaron las puertas que protegían la base naval de Toulon y desarmaron sin mucha oposición a los marineros franceses. Cuando se acercaron a los muelles para ocupar los navíos, una serie de explosiones sacudieron toda la base naval. En cuestión de un par de minutos, 3 acorazados, 7 cruceros de batalla, 28 destructores y 20 submarinos fueron hundidos o seriamente dañados. Un duro golpe a la marina alemana, que mermada y pequeña en comparación con la de sus rivales, anhelaba hacerse con el botín de los navíos franceses. Ya en enero de 1943, la división oficialmente renombrada como División SS Das Reich sería enviada al frente oriental. Aquí, junto a las divisiones Leibstandarte y Totenkopf, formarían el segundo cuerpo Panzer SS. Su objetivo, lanzar un potente contraataque que recupere la ciudad de Kharkov de manos del Ejército Rojo. En esta batalla, los Panzer de la división Das Reich fueron cruciales para derrotar al primer cuerpo de caballería de la Guardia y a diversos regimientos de tanques soviéticos. Luego de la captura de Kharkov, la división participó en la toma de la ciudad de Belgorod durante los días finales de marzo de 1943. En total, en estas furiosas batallas, la división Das Reich destruyó más de 320 tanques, perdiendo ellos cerca de 50. Finalizados estos combates, comenzó el famoso periodo de deshielo en el frente oriental que dejó los caminos intransitables, paralizando las operaciones ofensivas para ambos bandos. Los combates en Kharkov y Belgorod habían dejado como consecuencia un enorme saliente en Kursk. En este lugar, la Das Reich, con sus divisiones hermanas de las SS, se lanzarían al ataque de la zona mejor defendida del planeta Tierra.
El día 5 de julio de 1943, la Wehrmacht lanzó su última masiva ofensiva en el frente del este. La división Das Reich, parte del segundo cuerpo Panzer de las SS, del cuarto ejército Panzer del general Hoth, atacaron por la zona sur del saliente en Kursk. De inmediato, las sólidas defensas enemigas frenaron a las tropas de las SS. Sin embargo, el continuo apoyo de los aviones Stuka del general Richthofen les permitieron seguir avanzando. La artillería soviética entró en acción paralizando de nuevo a los alemanes. A pesar de todo esto, los hombres de la división Das Reich continuaron avanzando, hasta que el día 8 de julio, cerca de la aldea de Prokhorovka, el segundo cuerpo Panzer SS se enfrascó en feroces combates contra el quinto ejército de tanques de la Guardia del Ejército Rojo. En los días siguientes, la batalla quedó en punto muerto. Ambos bandos tuvieron colosales bajas. Las pérdidas soviéticas, sin embargo, fueron mayores que las alemanas tanto en soldados como blindados. Sin embargo, los soviéticos podían darse el lujo de reponerlas más deprisa que las Waffen-SS. La situación se empeoró cuando a mediados de aquel mes el Ejército Rojo lanzó su propia ofensiva en el saliente de Orel y pocos días antes, la invasión aliada de Sicilia obligó a ponerle punto final a la batalla por Kursk. El resto del año de 1943 la división libró duros combates en el sur del frente, luchando en Zitomir, de nuevo en Kharkov, y finalizando el año de 1943 se habían visto obligados a retirarse de Kiev. Lo que quedó de la división después de aquel año sangriento sería enviada a Francia para un periodo de descanso, reequipamiento, la llegada de nuevos reclutas y su reconversión en una división Panzer de las SS. Aún así, sus números en el frente del este fueron cuantiosos. En total, desde julio de 1943 hasta enero de 1944, la división destruyó más de 1.200 blindados enemigos con la pérdida, a consecuencia de 250 propios. Ya para marzo de aquel año, la antes poderosa división Das Reich apenas disponía de 2.500 soldados. Sin embargo, este núcleo de veteranos sería reforzado por otras 9.000 tropas, mayormente soldados muy jóvenes pero bastante motivados ideológicamente. Además, con el pasar de las semanas comenzaron a recibirse orugas y vehículos blindados, además de tanques Panzer IV y Panther. Poco a poco la división iba recuperando la potencia de sus regimientos de infantería y panzers. Por eso mismo eran considerados uno de los elementos más importantes para la defensa ante una inminente invasión aliada. Se esperaba que la Das Reich atacara rápidamente. Cuando los aliados iniciaron la invasión de Europa Occidental el día 6 de junio de 1944, la división Das Reich recibió la orden de avanzar al frente desde sus posiciones en las cercanías de Burdeos. Los feroces ataques aéreos, así como el ataque de la resistencia francesa a los trenes de transporte, entorpeció su llegada. La respuesta sería brutal contra los civiles, sean partisanos o no. Los años de lucha en el frente del este habían embrutecido a muchos de los soldados más veteranos, y los nuevos reclutas, muchas veces por querer demostrar estar a la altura de estos, repetían sus acciones. Cuando la resistencia francesa apresó al oficial Helmut Kampfe, mayor del regimiento der Führer, la venganza sería la destrucción del pueblo y la ejecución de todos los civiles en Oradour-sur-Glane. Ya con la división por fin en el frente, sus primeros choques contra las fuerzas aliadas serían contra los estadounidenses. Sin embargo, los combates más duros fueron librados contra el ejército británico. Durante estos combates, el comandante de Panther, Ernest Borgmann, perteneciente al segundo regimiento Panzer de las SS, destruyó una decena de tanques enemigos y diversos vehículos blindados y camiones de combustible. Debido a estas acciones sería condecorado con la Cruz de Caballero. La historia de Ernest Borgmann la puedes ver en mi video acerca de él que te saldrá en sugerencias al final de este. Para mediados de agosto, la división Das Reich luchó intensamente junto a la 9ª División SS por mantener una ruta de escape en torno al área de operaciones de Falaise. Las fuerzas aliadas amenazaban con destruir a más de 170.000 soldados alemanes, pero la tenaz defensa de ambas divisiones SS permitió el escape de más de 120.000 hombres. La siguiente gran batalla de la división comenzaría el día 16 de diciembre de 1944. Reformada con tropas nuevas de reemplazo, la división se mantuvo en espera de poder explotar cualquier penetración importante alemana en las líneas enemigas.
cosa que llegaría a ocurrir el día 22 de diciembre. Lograron capturar los objetivos clave de Manhai y Grants-Mill, pero su éxito duró bastante poco ya que fueron rápidamente desalojados por un contraataque estadounidense. El resto de diciembre y durante la primera semana de enero de 1945, la división Das Reich intentó inútilmente seguir avanzando, pero siempre se vio rechazada por las tropas enemigas. Finalmente serían enviados a la reserva para su última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1945 la Das Reich llegaría al frente del este para la Operación Despertar de Primavera, un intento alemán de proteger los campos petrolíferos húngaros ante la amenaza del Ejército Rojo. Como ya comenté en mi video sobre el auge y la caída de la división Leibstandarte, la Das Reich, luchando encuadrada en el sexto ejército Panzer SS, logró avances iniciales tomando por sorpresa a los soviéticos. Sin embargo, el ataque rápidamente perdió impulso debido al barro por el deshielo primaveral. Seguido a esto, el contraataque del Ejército Rojo los obligó a replegarse lenta pero inexorablemente. En los últimos días de abril de 1945 se replegaron a Dresden. El regimiento Deutschland llegaría a rendirse a las fuerzas estadounidenses, mientras que los hombres del regimiento der Führer pasaron los últimos días del conflicto evacuando civiles alemanes en Praga. La división Das Reich fue posiblemente la división con los soldados más letales de las Waffen-SS durante la Segunda Guerra Mundial. En total, 72 de ellos recibieron la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, superando incluso a la Leibstandarte y convirtiéndose en la división Waffen-SS más condecorada con este máximo galardón. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube nos activó la opción de supergracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.